nos habíamos quedado en cuál sería nuestra estrategia para ventilar a un paciente con distrés respiratorio. Al igual que lo hicimos con los pacientes EPOC, vamos a ver de qué se trata esta patología para comprender qué es lo que vamos a hacer. Comenzaremos por la definición. El distrés respiratorio es una injuria pulmonar aguda difusa. Según el Consenso de Berlín, la definición está dada como tal por estos criterios diagnósticos. Esto quiere decir que debe ser un proceso agudo que se da dentro de los 7 primeros días de la injuria del nuevo factor predisponente o del empeoramiento de los síntomas respiratorios, que tenga opacidades bilaterales en radiografía o tomografía, consistentes con ocupación alveolar, con edema pulmonar, que no sea de origen cardiogénico, y estas opacidades no pueden ser explicadas por otra causa como una atelectasia, nódulos o masas. La severidad de la alteración será leve, moderada o severa, de acuerdo a la PAFI. Vamos a considerar leve cuando va de 200 a 300, moderada de 100 a 200 o grave cuando la PAFI es menor a 100. Esto debe ser con una PIP mayor o igual a 5 centímetros de agua. ¿Y qué es lo que estaría pasando en el pulmón entonces? Hay una lesión en el pulmón que va a generar una respuesta, una reacción inflamatoria, secretando una gran cantidad de sustancias inflamatorias en el alvéolo. Esto atrae a los glóbulos blancos, que sintetizan sustancias oxidantes, generando descamación del epitelio, injuria de neumocitos tipo 1 y 2, inactivando el surfactante, formación de membrana hialina y lesión del endotelio vascular. Esto genera fuga de líquido de los capilares hacia el intersticio y hacia los alvéolos. ¿Y esto cómo se va a traducir en el enfoque que estamos poniendo nosotros? Recordemos primero nuestros vagones de tren. Recordarán que dijimos que si teníamos 4 vagones y 2 de ellos estaban ocupados por basura y manteníamos la misma cantidad de personas, la presión en los 2 vagones restantes aumentaba. Y eso se podía traducir como disminución de la compliance. Porque si la compliance es la diferencia de volumen sobre la diferencia de presión y la diferencia de presión es la plató menos la PIP, entonces, como la cantidad de personas, que sería el volumen, es igual y la plató menos PIP aumentó, la compliance bajó. Esta disminución de los espacios para que entre el aire, y vamos a dejar ya los trenes para pasar a las tomografías, así vemos algo más real. Vamos a hacer una explicación bien básica para el que nunca vio una, y esto nos va a ayudar a comprender un poco mejor la patología también. Es un corte axial de un pulmón normal, donde encontramos en la parte superior de la pantalla la cara anterior del tórax, en la parte inferior la parte posterior del tórax. En la parte izquierda de la pantalla podemos ver el pulmón derecho, en el centro tenemos el corazón y del otro lado el pulmón izquierdo. Y como podemos ver, el color negro representa el aire. Acá tenemos otra tomografía de un paciente con distrés respiratorio. Sería nuestro tren con los vagones llenos de basura. Como podemos ver, la parte negra, esa que representa al aire, disminuyó. Ahora bien, esta disminución de los espacios para que entre el aire no solo se da por ocupación alveolar. En el distrés, el peso del pulmón puede llegar a ser hasta 2 o 3 veces más de lo normal, y esto causará el colapso de las unidades dependientes. A esa presión que sufren los alvéolos de la parte dependiente se la llama presión superimpuesta. Esta presión aumenta de arriba hacia abajo, y en un paciente con distrés puede ser de 4 a 5 veces más de lo normal. Entonces, en el pulmón nos vamos a encontrar en la parte superior la mayor cantidad de alvéolos ventilados y algunos alvéolos con consolidación. A medida que vamos bajando, la presión superimpuesta aumenta y en las zonas inferiores o más dependientes tendremos los alvéolos con consolidación y atelectasiados. Por lo tanto, no tendremos entrada de aire en estas zonas. Si vamos a nuestra ecuación de movimiento de un gas, veremos que la presión muscular
es igual a la elastancia por el volumen corriente más la resistencia por el flujo más la autopip, eso quiere decir que si disminuye la compliance, como la elastancia es lo inverso, va a aumentar, por lo que la presión necesaria para que entre el mismo aire será mayor. La hipoxemia va a estar dada, según las causas que vimos, principalmente por el shunt, ya que la sangre que pase por el alveolo, ya sea que el alveolo esté ocupado o atelectasiado, no realizará intercambio y pasará a juntarse con el resto de la sangre sin estar oxigenada. La frecuencia respiratoria entonces aumentará para compensar la baja de oxigenación, causando una alcalosis respiratoria hasta que los músculos, por el aumento en el número de contracciones musculares y por el aumento de la fuerza necesaria para generar el mismo volumen de aire, se agotarán, disminuyendo la frecuencia respiratoria y ahora causando una acidosis respiratoria, mayor hipoxemia, necesitando ventilación mecánica. Lo ideal es no llegar a este punto de fatiga y ruptura muscular y ayudarlo antes. Ahora que llegamos a este punto y sabemos cómo es la patología, podremos ver cómo vamos a ventilarlo. Vamos a empezar con el modo. Como es un paciente que vamos a tener que sedar para dejar descansar su musculatura y que el poco oxígeno que tiene no sea utilizado por la misma, elegiremos un modo controlado por volumen. ¿Y qué volumen corriente le pondremos? Bueno, como la cantidad de alvéolos a la que podemos meter aire es menor que en un pulmón sano, por las consolidaciones y las atelectasias, sería como si tuviéramos un pulmón más pequeño, y por eso se lo llama baby lung. Si meto el mismo aire en menos alvéolos, generaría un aumento de presión y una sobredistensión de los mismos, lesionándolos y empeorando aún más la situación, generando inflamación en los alvéolos que tengo sanos y aumentando el shunt. Recordemos el stress, strain y el driving pressure ya explicado. Así que lo que usaremos será un BT menor. Un BT menor o igual a 6 mililitros por kilo del peso teórico. Como el volumen corriente es bajo, por lo general la frecuencia respiratoria va a tener que ser alta para poder regular el volumen minuto y mantener los rangos de dióxido de carbono más o menos normales. Siempre teniendo en cuenta de dejar suficiente tiempo expiratorio para no generar atrapamiento aéreo. ¿Y por qué digo más o menos normales? Porque lo más probable es que el aumento de la frecuencia respiratoria no sea suficiente para lograr un volumen minuto necesario para una concentración de dióxido de carbono adecuado, pero no aumentaremos el volumen corriente, porque en este contexto se permite tener una acidosis respiratoria, una hipercapnia permisiva. Es preferible tener un poco el dióxido de carbono alto y el pH un poquito bajo que romper los alvéolos que tengo sanos. ¿Qué pasa con la PIP? Como explicamos anteriormente, el pulmón está afectado en los 4 cuadrantes, pero si lo vemos por tomografía, tenemos zonas aireadas, poco aireadas o zonas totalmente consolidadas o cerradas, que son normalmente las zonas basales dependientes del pulmón. Estas zonas dependientes que tienden al colapso tendrán una presión de apertura mayor y serán zonas que podemos reclutar, por lo tanto, estas zonas, tanto así como las zonas poco aireadas, a las que podemos mejorar su posición en la curva de volumen-presión, serán las zonas que más beneficios nos traerán cuando utilicemos la PIP adecuada, aumentando la zona de intercambio gaseoso, mejorando la compliance y reduciendo el daño pulmonar generado por la ventilación mecánica invasiva. Pero para eso necesitaremos la utilización de una PIP alta, ya que la presión superimpuesta y la injuria en los neumocitos tipo 2 con la inactivación del surfactante son factores que van en contra de la apertura de los alvéolos. En otro video vimos cómo elegir la mejor PIP, así que no me extenderé mucho más en eso. Pero sí les voy a mostrar este video en donde vemos cómo se infla el pulmón cuando ingresa el aire y se desinfla cuando exhala el aire. Ahora, al aplicarle PIP, vemos cómo se infla en la inspiración, pero en la expiración se mantiene inflado. Si vamos un poco más allá, lo que vemos acá son los alvéolos de un paciente con síndrome de distrés respiratorio.
a los que no se le aplica PIP. Podemos ver cómo los alvéolos se inflan en inspiración y colapsan en expiración. Al aplicar una PIP de 5 centímetros de agua, vemos que aún la mayoría de los alvéolos colapsan. Con una PIP de 10 ya tenemos varios alvéolos más que se mantienen abiertos durante la expiración. Con la PIP de 15 esto aumenta y con la PIP de 20 se quedan distendidos. Por último, con una PIP de 25 vemos cómo están hiperinsuflados y solo tensan sus paredes. Acá están las imágenes juntas en inspiración y expiración con una PIP de 0, de 10 y de 20 para que lo vean mejor y tengan una idea más clara. Por último, diremos que este tejido normalmente aireado se correlaciona con la compliance estática. Y acá vamos a poner un ejemplo. Supongamos que en esta representación de alvéolos vamos a meter 500 mililitros. Como la mayoría está con consolidaciones y se lo ingresa en estos alvéolos, pongámosle que genera 20 centímetros de agua de presión. Por lo tanto, la compliance sería 500 dividido 20, lo que da 25 mililitros sobre centímetros de agua. Pasado el tiempo, volvemos a tomar la compliance ya con el pulmón, con estos alvéolos que han mejorado su situación. Por lo tanto, cuando ingresen los 500 mililitros de aire, se irán hacia todos los alvéolos generando una presión menor. Supongamos que esa presión es de 10 centímetros de agua ahora. Por lo tanto, la compliance sería de 500 dividido 10. Por lo tanto, la compliance sería de 50 mililitros sobre centímetros de agua. Por lo que podemos seguir el avance de la patología midiendo la compliance. Y ahora sí, vamos a lo último que nos queda por ver en este video, que es por qué la posición prono es la primera estrategia que tenemos en mente con estos pacientes. El primer motivo que hace al prono una buena estrategia es la homogenización de la presión transpulmonar. ¿Por qué pasa esto? Si vemos un pulmón, su forma sería algo así, como triangular, con las unidades alveolares representadas por los círculos. Podemos ver cómo tenemos más unidades alveolares en las zonas dorsales que ventrales. Cuando juntamos el pulmón con la caja torácica por la presión transpulmonar, las unidades alveolares de la zona superior quedarían más abiertos que los de la zona inferior. Si a esto le sumamos la gravedad, esta diferencia se hace mayor. Las unidades alveolares inferiores colapsan más y distienden a las unidades alveolares superiores por tracción. Cuando lo ponemos en prono, vemos que esa diferencia generada por la conjunción entre las formas del pulmón y la caja torácica, con la gravedad disminuyen y quedan las unidades alveolares situadas en la misma posición en la curva de volumen-presión, quedando mejor distribuida la ventilación. El segundo motivo es la masa pulmonar. ¿Qué pasa con la masa pulmonar? Cuando estamos en supino, tenemos más del 60% de la masa del tejido pulmonar por debajo, en las zonas dependientes. En cambio, en prono, eso cambia. Más del 60% está arriba. Por lo tanto, tendremos menos pulmón comprimido por esa presión superimpuesta y así más pulmón para ventilar. Otro motivo es la posición del corazón. Cuando ponemos al paciente en prono, el corazón comprime menos cantidad del pulmón, dejando más cantidad de unidades alveolares libres para ventilar. El último motivo que vamos a nombrar es el comportamiento elástico de la pared torácica. La pared torácica dorsal es más rígida que la ventral, por la presencia de la columna y las masas de los músculos paravertebrales. Cuando ponemos al paciente en prono, la expansión del tórax se limita anteriormente y se produce hacia la región abdominal y dorsal, lo que ayuda a esa redistribución de la ventilación. Todos estos factores, más la ventilación protectiva, contribuyen a que el paciente no solo mejore el volumen pulmonar al fin de la expiración, disminuya la elastancia, la resistencia, mejore el stress y el strain, sino también tenga mejoras en la oxigenación y que disminuya su mortalidad. Hay varios artículos que hablan de esto, pero este que les dejo
es el más importante y marcó el camino en la ventilación mecánica en prono. Para terminar por hoy, vamos a las preguntas que dejaremos para contestar en el próximo video. Supongamos que se intuba un paciente. De paso, vemos este video de una intubación desde una camarita en el laringoscopio. Ahí podemos ver la epiglotis. Una vez que se levanta la epiglotis, vemos las cuerdas vocales, esas linitas blancas. Con el paso a la tráquea y el tubo pasando a través de las cuerdas vocales. ¿Cuándo comenzamos a pensar en el winning de este paciente? ¿Es lo mismo winning que extubación? ¿Qué es una prueba de ventilación espontánea? ¿Y qué significa si el paciente la pasa?